Nos referíamos a la competencia eh, nos referíamos, ahorita pongo el artículo, es el artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo voy a poner en la pantalla. Artículo 89. Es autoridad competente fracción cuarta, la del domicilio de la parte demandada. Si se trata de ejercicio de una acción sobre bienes muebles, de acciones personales, acciones colectivas o acciones del Estado civil. Será competente la autoridad jurisdiccional cuando se encuentre... Ah, no, espérame. No, estamos para ver. Acá está, perdón, fracción tercera. Sí, no, sí, sí es la tercera y la cuarta. Dice, cuando sean varias las personas demandadas y tuvieran diversos domicilios, será competente la autoridad jurisdiccional que se encuentre en turno del domicilio que elija la parte actora, ¿no? O sea, en este asunto vamos a demandar a Saúl Hernández y vamos a demandar a Pedro Reyes. Vamos a demandar al notario del Estado de México y vamos a demandar al notario de Hidalgo. Vamos a demandar al registro público del Estado de la Ciudad de México. Entonces, como los demandados tienen diversos domicilios, será competente el juez que se encuentre en turno del domicilio que elija la parte actora. Entonces, podemos elegir litigar en Hidalgo, en Estado de México o en Ciudad de México, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Cuando existan diversos domicilios, nosotros elegimos, la actora elige, ¿sí? Pero, por ejemplo, tiene que ver con o sea, en general con los domicilios del demandado o en dónde fue la acción, es decir, en No, no, este, no, domicilio del demandado, nada más. ¿sí? Ah, ok, ok. Cuando sean varias las personas demandadas y tuvieran diversos, será competente la autoridad jurisdiccional que se encuentre en turno del domicilio que elija la parte actora. Pero esto se aplica únicamente cuando se trata sobre acciones sobre bienes muebles, sobre acciones personales, colectivas y del Estado civil, no sobre acciones reales. ¿Sale? Ah, ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Tienen que preguntar porque en la práctica ya no va a haber quien les diga en las audiencias, ya cuando estén enfrente de su computadora haciendo la demanda, ya no va a haber quien les diga. Ok, ¿no hay otra duda, comentario, nada? Bueno, nos habíamos quedado en, habíamos terminado el protocolo para, voy a hacer un pequeño resumen del protocolo, porque ya vamos a entrar a la elaboración de la demanda. Voy a hacer un pequeño resumen del protocolo. Normalmente no, los abogados no hacen un protocolo para hacer una demanda, la describen y ya. Pero cuando
yo tomé el doctorado, a diferencia de la licenciatura, normalmente la maestría, pero con más intensidad en el doctorado, necesitamos tener un protocolo de investigación que nos garantice la calidad de la investigación. Entonces, de ahí me surgió la idea, no es mía, de ahí surgió la idea y dije, bueno, si para una investigación, una tesis de doctorado, un protocolo garantiza la calidad de la investigación, pues vamos a aplicarlo a ver qué pasa en las demandas, en los recursos, en los incidentes, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un protocolo de demanda que garantice la calidad de la demanda. También hay un protocolo de la contestación, hay un protocolo de los recursos, de los incidentes, de los amparos, etcétera, etcétera, ¿no? Si ustedes preguntan, yo no conozco a alguien que haga protocolos para hacer sus demandas, pero ustedes, si lo hacen, su demanda va a ser de mejor calidad, ¿no? Entonces yo les decía que en un juicio teníamos que analizar la relación jurídica sustancial y la relación jurídica procesal. La relación jurídica sustancial nos iba a dar los hechos constitutivos de la acción, es decir, esta parte nos va a permitir encontrar y redactar los hechos de la demanda. Y teníamos que tomar en cuenta 4 momentos: el inicio de la relación jurídica, el desarrollo de la relación jurídica, la modificación en su caso de la relación jurídica y la extinción, ¿no? Entonces aquí vimos que había una relación jurídica, una primera relación jurídica, que es la compraventa que realizó Juan Carlos, ¿no? Luego hay una segunda compraventa que supuestamente Juan Carlos le vendió a Saúl Hernández. Y hay una tercera compraventa en donde supuestamente Saúl Hernández le vendió a Pedro Reyes, ¿no? Entonces, aquí compra Juan Carlos, aquí supuestamente Juan Carlos vende a Saúl, Hernández, y aquí supuestamente Saúl Hernández le vende a Pedro Reyes, ¿no? Y entonces, ustedes tienen que analizar en un principio, desarrollar y redactar el inicio de esta compraventa, el desarrollo, la modificación y la extinción, los elementos de existencia, el objeto de consentimiento y los requisitos de validez. Lo mismo en cada una, el inicio, desarrollo, modificación, extinción de cada una de los 3 actos jurídicos, ¿no? El inicio de este acto jurídico, de este acto jurídico, de este acto jurídico, el desarrollo, la modificación y la extinción. Tiene que hacer la narrativa de eso. Eso no quiere decir que todo lo que escriban al principio va a quedar en la demanda, porque solo vamos a identificar los hechos relevantes para el ejercicio de la acción que vamos a intentar, ¿no? A lo mejor algunos de estos hechos que redacten al principio se van a quedar fuera. Y también les dije que la relación, tenemos que analizar, la relación jurídica sustancial se refiere a los derechos y obligaciones que tienen, que están en controversia fuera de juicio, ¿no? Incumplió el contrato, el, cualquier litigio, ¿no? No pagó la pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Cualquier problema fuera del tribunal, que está previsto en leyes sustantivas, ¿no? Código Civil,
leyes sustantivas, Código de Comercio en la parte sustantiva, etcétera, etcétera. La relación jurídica procesal atiende al proceso. Y de ahí les dije que teníamos que atender a los presupuestos procesales y a los elementos constitutivos de la acción. En los presupuestos procesales, les había dicho que los presupuestos procesales son la personalidad, la competencia, la vía y el litisconsorcio. Que en la personalidad íbamos a determinar si el actor va a actuar por sí o por medio de representante, y podía actuar por representante legal, voluntario u orgánico. En la competencia, habíamos dicho que había competencia por territorio, por materia, por cuantía, por grado, por turno y prevención, ¿no? La vía, les dije que era el camino, y entonces habíamos dicho que había 8 vías, ¿no? 8 vías, que son los 8 juicios que regula el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y el litisconsorcio es cuando existe una vinculación entre los sujetos, ya sea que van a demandar o ya sea que van a ser demandados, sin los cuales, sin llamar a todos, se debe anular el proceso. Hay litisconsorcio activo y hay litisconsorcio pasivo. Hay litisconsorcio activo voluntario y necesario, y hay litisconsorcio pasivo voluntario y necesario. Y también que les dije que la personalidad era para determinar si va a demandar por sí o por otro, que la competencia era para determinar ante quién vamos a presentar la demanda. La vía era para determinar el tipo de juicio, ¿no? El tipo de juicio que vamos a iniciar. Y el litisconsorcio es para determinar a quién vamos a demandar. Después les dije que teníamos que analizar los elementos constitutivos de la acción. Primero teníamos que determinar el tipo de acción, y eso nos va a servir para hacer nuestro capítulo de prestaciones. Y les dije que había acciones personales, reales y del Estado civil. Y les dije que el Código de Procedimientos Civiles aplicables a la Ciudad de México solo prevé 3 tipos de acciones: personales, reales y del Estado civil, y que el Código Nacional agrega una acción preservativa, ¿no? Después, les dije que este tipo si es acción real, personal o del Estado civil o preservativa, de esto va a depender la competencia territorial. Dependiendo del tipo de acción, corresponde la competencia territorial. Luego les dije que había acciones declarativas, constitutivas o de condena. Y de ahí tendremos que determinar, porque los efectos son diferentes, ¿no? Y después les dije que habría que analizar de los elementos constitutivos de la acción con base en los hechos que narramos anteriormente, ¿no? En este caso, la existencia de un contrato, 2 actos jurídicos que son compraventa, la falta de consentimiento de objeto que pueda ser materia del contrato, del segundo y del tercer contrato, ¿no? Para que se actualice la inexistencia o la nulidad absoluta. Por último, antes de pasar a redactar la demanda, tenemos que resolver el problema jurídico. El problema jurídico que el abogado, ustedes en su despacho, tienen que resolver antes de empezar a elaborar la demanda, porque si no, no van a saber qué hechos poner, qué pruebas, qué preceptos, o sea, no van a saber cuál va a ser su premisa normativa, cuál va a ser su premisa fáctica, ni cuál va a ser su premisa probatoria, y por lo tanto, tampoco van a poder hacer sus alegatos de apertura, ni sus alegatos de clausura. No van a saber qué pruebas tienen que ofrecer, no van a saber qué excepciones les puede oponer la parte contraria si no resuelven el problema. ¿Cuál es el problema jurídico? Vamos a leer el caso práctico y vamos a ver el problema jurídico. A ver, ¿quién nos lee el caso práctico? Venga.
A ver, Erika Sosa, ayúdanos. Ok. Caso práctico. El señor Juan Carlos es propietario del departamento 401 de la calle Amazonas, número 1101, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, código postal 11,000, Ciudad de México, pues lo adquirió mediante una compraventa el 10 de mayo del 2020 por la cantidad de 20 millones de pesos. Tiene el testimonio de su escritura, la constancia de folio real y el certificado de libertad de gravámenes. El señor Juan iba a vender el inmueble y para ello solicitó al registro público de la propiedad una constancia de folio real 001 que le fue entregada el 10 de enero del 2025. Al revisar dicha constancia se dio cuenta de que según esta ya no era propietario del inmueble. ¿Por qué? El 15 de mayo del 2020, supuestamente el señor Juan Carlos vendió el inmueble al señor Saúl Hernández por la cantidad de 15 millones de pesos mediante una escritura ante un notario público, un notario del estado de Hidalgo, que fue inscrita en el folio real el 10 de diciembre del 2024. Dos. El Ajá. 15 El 15 de julio del 2020, supuestamente el señor Saúl Hernández vendió el inmueble al señor Pedro Reyes por la cantidad de 4 millones de pesos, mediante una escritura ante un notario público del Estado de México, que fue inscrita en el folio real el 13 de diciembre del 2024. Al investigar en la notaría del Estado de Hidalgo, se dio cuenta de que en el protocolo del notario no obraba la firma del señor Juan Carlos en la escritura de compraventa. El 15 de enero del 2025, un grupo de personas ingresó al inmueble y empezaron a poseerlo bajo el argumento de que el señor Pedro Reyes se lo había rentado. ¿Ok? Entonces, eh, ya que tenemos esto, tenemos que resolver tenemos que resolver el problema jurídico. ¿Cuál es el problema jurídico? El problema jurídico es una pregunta. A ver, ¿quién lee la pregunta? Dice uno, el señor Juan Carlos tiene derecho a demandar la nulidad absoluta y o inexistencia de la primera, falta de consentimiento y segunda, falta de objeto compraventas. O sea, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el señor Juan Carlos tiene derecho a demandar la nulidad absoluta y o en existencia de la primera y segunda compraventas eh, que supuestamente ocurrieron, ¿no? Y entonces tenemos que identificar los artículos que regulan esa situación. El artículo 2224 del Código Civil, a ver, aplicable a la Ciudad de México, ¿qué establece? Artículo 2224. El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción, ni su existencia puede invocarse por todo interesado. Entonces, el acto jurídico es inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia del contrato, ¿no? Entonces, la primera compraventa, de Juan Carlos a Saúl, que se llevó a cabo en Hidalgo y en donde no obra la firma del señor Juan Carlos, ¿qué le falta? ¿Consentimiento u objeto? Consentimiento. Entonces le falta el consentimiento. Consentimiento. Ok. Entonces, en un principio, el señor Juan Carlos sí tiene derecho a demandar la inexistencia de la compraventa por falta de consentimiento, ¿no? Ahora, si se declara la inexistencia de la compraventa del señor Juan Carlos a Saúl, ¿qué pasará con la compraventa del señor Saúl a Pedro?
¿Qué le faltará? ¿Consentimiento u objeto? O sea, ¿cuál es la consecuencia de declarar la inexistencia de la primera compraventa? La nulidad de la segunda. Exacto, exacto. A ver, primero, ¿cuál es la consecuencia de declarar la inexistencia de la primera compraventa por falta de consentimiento? Que entonces Saúl ya no es propietario del inmueble. Y si ya no es propietario del inmueble y le vendió a Pedro, ¿qué le vendió? Nada. Un inmueble que Nada. no era de su propiedad. Entonces, ¿qué le falta? ¿Consentimiento o le falta objeto que pueda ser materia del contrato? Objeto. Ok, Objeto. Objeto. ok. Ok. Ahora, hay otro artículo, el 2269 del Código Civil para la Ciudad de México. ¿Qué establece? ¿Qué establece, Erika? Ninguno puede vender si no lo es, si no lo que es de su propiedad. Ok. Eh, ¿Saúl vendió lo que es de su propiedad? No. Ok. Artículo 2270 del Código Civil, ¿qué establece? A ver, Saraí, ¿qué establece? Artículo 2270. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe, debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al registro público para los adquirientes de buena fe. Ok. Entonces, en principio, la venta de cosa ajena es nula. ¿Sí? Saúl, ¿qué hizo? Vendió una cosa ajena. Entonces, de la conclusión de estos artículos del 2224, del 2269 y del 2270, ¿qué conclusión, qué podemos contestar? Juan Carlos tiene derecho a demandar a la nulidad absoluta y o inexistencia de la primera por falta de consentimiento y la segunda por falta de objeto de las compraventas. ¿Sí o Sí, no? sí. Sí. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema y cuál es el obstáculo? El obstáculo que dice el 2270 dice que debiéndose tomar en cuenta lo que dispone el título relativo al registro público para los adquirentes de buena fe. Sí, pero se debe tomar en cuenta lo previsto para los terceros adquirentes de buena fe. Aquí hay dos compraventas. Está la compraventa de Juan Carlos a Saúl. Está la compraventa de Saúl a Pedro. Entonces, Pedro se puede presumir que es que Un adquiriente Comprador de de buena fe. un tercero adquirente de buena fe, en principio. Entonces, en principio sí podemos demandar, pero podría ser que Pedro nos pueda oponer la excepción del tercero adquirente de buena fe.
¿Sale? Segunda pregunta. Tenemos ahí una piedrita en el zapato. El señor Pedro Reyes tiene derecho de oponer la acepción del tercero a registrar al adquirente de buena fe. Vamos a ver. Primero, con base en el 2270, el señor Pedro, que fue el último adquirente, va a decir, pues es que el 2270 del Código Civil dice que se debe de respetar o tomar en cuenta lo relativo al registro público para los adquirentes de buena fe. Entonces, ¿cuáles son esos artículos que regulan el registro público para los adquirentes de buena fe? Pues el 3008 y el 3009 del Código Civil. ¿Qué establece el 3008? ¿Quién lo lee? Artículo 3008. La inscripción de los actos o contratos en el registro público tiene efectos declarativos, por lo tanto no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni protege los derechos inscritos cuya causa de nulidad resulte claramente del mismo registro. Entonces, la regla general es que aun y cuando esté inscrita la compra-venta de Juan Carlos a Saúl, como nada más es declarativo, no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni protege los derechos inscritos cuya nulidad resulte claramente del mismo registro. Es decir, a ver, vean. Entonces, la compraventa de Saúl a Pedro, perdón, es acá abajo. La compraventa de Saúl a Pedro está. La inscripción de esta compraventa es meramente declarativa, ¿no? Y es declarativa. Y no convalida los actos o contratos que sean nulos de acuerdo a las leyes. Entonces, no convalida la segunda compraventa porque le falta, ¿qué? El objeto que pueda ser materia del contrato, ¿no? Sin embargo, el artículo 3009 nos meten en un aprieto. A ver, ¿quién lee el 3009? Artículo 3009. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el registro aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en perjuicio de tercero de buena fe una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho de su otorgante o de titulares anteriores en virtud de título no inscrito, aun siendo válido o por causas que no resulten claramente del mismo registro. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al último adquiriente cuya adquisición se haya efectuado en violación a disposiciones prohibitivas o del orden público. Síguele. En cuanto a, a adquirientes a título gratuito, gozarán de la misma protección registral que la que tuviere su acusante o transferente. La buena fe se presume siempre quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba. Ok, entonces, lo que dice aquí es que si esta compraventa
está inscrita y Pedro le compró a quien aparece como propietario. Como está inscrita, entonces Saúl sí aparece como propietario. Entonces dice que esa compraventa, o sea, la segunda, no se invalidará en perjuicio de tercero de buena fe, una vez inscrito. Esta compraventa, acuérdense que se inscribió y le compró al titular registral. Entonces, no se invalidará en perjuicio de tercero de buena fe, aunque después se anule o resuelva el derecho de su otorgante, aunque después se anule el derecho de Saúl. ¿Sale? Aunque después se anule el derecho de Saúl, si Pedro le compró al titular registral y es un tercero adquirente de buena fe, entonces no se invalidará, salvo que haya violación a disposiciones prohibitivas o de orden público, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿legalmente es posible? Más bien está acá, perdón. La pregunta 2. ¿El señor Pedro Reyes tiene derecho a poner la excepción de tercero registrado adquirente de buena fe? ¿Sí o no? Porque le compró al titular registral y le compró al propietario que estaba en el registro. ¿Puede oponer el señor Pedro, el último adquirente, puede oponer la excepción de tercero registrado adquirente de buena fe? Sí. 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 Ok. Tercera pregunta. Alan, ¿qué pasó? Una pregunta, pero la excepción, ¿cómo la interpone? O sea, o sea, me refiero a por escrito, en tercería o En mediante la contestación incidente. a la demanda. Ah, ok. Vamos a ver. En la contestación a la demanda. Gracias. Tercera. ¿Legalmente es posible destruir la excepción del tercero registral adquirente de buena fe? No. Sí. Yo Miren, diría que aquí el artículo 3009 del Código Civil establece que la buena fe se presume. Quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba. ¿Quién va a alegar lo contrario? el actor. El actor tiene que demostrar que no es un tercero adquirente de buena fe, sino es un tercero adquirente de mala fe. ¿Sí? Y tiene que demostrar que esa compraventa se hizo con violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, es Porque en correcto. principio no se invalidarán, pero dice, lo dispuesto en este artículo no se aplica al último adquirente, el último adquirente es Pedro, y cuya adquisición se haya efectuado en violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. La buena fe se presume siempre, quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba. Entonces, sí se puede destruir siempre y cuando el actor demuestre dos cosas. Que Pedro actuó ¿de qué? De mala fe. De mala fe, y que la compraventa, Viola disposiciones prohibidas en el orden público. disposiciones prohibitivas o de orden público. ¿Sí? Entonces, si no hubiéramos hecho el planteamiento del problema jurídico, nosotros no hubiéramos podido determinar desde antes que en los hechos constitutivos de la acción no solo tenemos que narrar la existencia de la primera compraventa, la inexistencia de la segunda por falta de consentimiento, la inexistencia de la tercera por falta de objeto, sino también en los hechos tenemos que demostrar que
que Pedro actuó de mala fe y que la compraventa viola disposiciones prohibitivas y de orden público. Si no hubiéramos hecho el planteamiento del problema, se nos hubiera ido esto. Y si se nos hubiera ido esto y Pedro opone la excepción del tercero registral, como no hay litis abierta en materia civil, ya no lo podemos meter. Y si ya no lo podemos meter, era muy probable que se declarara procedente, fundada la excepción del tercero registral adquirente de buena fe y perdiéramos el asunto. Hay otro problema. El último, para empezar ya la demanda. Pedro tiene derecho a oponer la excepción de prescripción adquisitiva de buena fe porque No por el tiempo. posee, bueno, lo que pasa es que va a alargar el juicio. Lo que hacen en este tipo de casos, alargan el juicio y cuando se cumplen los 5 años, oponen de manera superveniente una excepción, la excepción de adquisición, de prescripción adquisitiva, y dicen que tienen la posesión en concepto de propietario. ¿Por qué? Porque la compró en concepto de dueño de propietario, en forma continua, porque nadie lo ha sacado, en forma, Pública y pacífica. así es, en forma pública, Y pacífica. en forma pública, en forma pacífica, ¿no? Está al revés, pacífica. Pública, pacífica. Entonces, alargan el juicio y cuando se cumplen los 5 años, oponen la excepción superveniente de prescripción adquisitiva y dicen, suponiendo que me ganaras la nulidad, te voy a oponer la excepción de prescripción adquisitiva porque ya adquirí el inmueble. Ah, y falta una, buena fe. Entonces, necesariamente tenemos que demostrar que no actuó de buena fe, que no actuó de buena fe. ¿Sale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Oiga, cambia profe, si es de buena fe o de mala fe? porque cambian los años, ¿no? Si eso es de buena fe son Los 5 años. plazos. Así es. Si Si son es de de mala fe buena son 10 fe, años. la posesión es de 5 años y si es de mala fe, la posesión es de 10 años. Oiga, profe, yo tengo una duda, Sí, pero aquí nos supone, de acuerdo a la pregunta 4, sí, de que la puede interponer su excepción de prescriptiva adquisitiva, lo puede hacer, pero al momento de que se va a presentar la demanda que estamos haciendo, va a interrumpir la prescripción. En ese caso ya no corre la prescripción porque hay una demanda. no corre la prescripción de la acción de nulidad. Por eso, pero la prescripción adquisitiva ya se inició un juicio y ¿Sí? yo lo largo 5 años, pasan Ajá, esos 5 años e interpongo opongo mi excepción, pero si la demanda ya se había interpuesto antes, ¿qué no va a interrumpir la prescripción? muy buena pregunta y vamos a contestarla. Vean, de acuerdo con el Código Civil aplicable a la Ciudad de México, los bienes inmuebles se prescriben en 5 años cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y pública, ¿no? En 10 años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública, ¿sí? Entonces, de acuerdo con lo que dice nuestro compañero, se refiere a los efectos
de la presentación de la demanda. ¿Estás de acuerdo? Sí, en el artículo 240 del Código Nacional. Ah, no, no, es el efecto de reemplazamiento. Espérame. Aquí está, es el artículo 237. Miren, el artículo 237 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el artículo 237, párrafo tercero, ¿qué establece? Los efectos de la presentación de la demanda son interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no puedan referirse a otro tiempo. Sí, se refiere a la prescripción negativa, es decir, a la prescripción de la acción que vamos a intentar, no la prescripción positiva. Se refiere a la prescripción negativa. ¿Por qué? Porque si tienes, no sé, en el Código Civil se establece cuántos años tienes para ejercer las acciones. Y entonces, si no lo haces así, prescribe negativamente y pierdes tu acción. Y entonces, al presentar la demanda, se interrumpe la prescripción negativa, no la adquisitiva. Miren, a ver, para que quede más claro, a ver, miren, vean. Dice aquí. Miren, miren, vean. Voy a poner una jurisprudencia. Hay muchos criterios en cuanto a esta materia. Eh, miren, la demanda propiamente dicha se integra con las manifestaciones hechas por el actor en su escrito inicial, como las que vierten vía de aclaración, modificación o ampliación hasta la etapa de demanda y excepciones, lo que constituye un todo jurídico, por lo que debe tenerse por interrumpido el plazo prescriptivo con su presentación, cuando las posteriores manifestaciones no signifiquen variación de las acciones intentadas. Esto quiere decir que se refiere a la prescripción negativa, es decir, a los plazos de prescripción que se tienen para ejercer las acciones. Hay muchos criterios jurisprudenciales que se refieren a esta situación. Miren, dice aquí, a ver, miren, prescripción, cómputo cuando se cambie la acción. La sola presentación de la demanda interrumpe el curso del término prescriptivo de las acciones, pero exclusivamente de las que se hacen valer en la demanda y no en cuanto a las que ella se omite ejercitar o que se hacen valer por cambio de acción en la audiencia. O sea, ese artículo que dice el compañero
se refiere, o sea, el artículo 237, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se refiere a la prescripción negativa de la acción que se intenta, no que interrumpe la prescripción. ¿Por qué? Vámonos al Código Civil. Salvo que en el Código Civil se establezca que con la presentación de la demanda se interrumpe la prescripción adquisitiva. Vamos al Código Civil. Miren, en el Código Civil aplicable a la Ciudad de México se establece cuándo se interrumpe y cuándo se suspende la prescripción. Si ahí dice que se suspende por la presentación de la demanda, entonces sí, y si no, no. Vean. Dice aquí, la prescripción positiva. ¿Sí se ve el código? Sí, Miren. Artículo 1168 del Código Civil. A ver, ¿qué dice? La prescripción. La prescripción se interrumpe, fracción primera, si el ¿Mm? poseedor es privado de la posesión, de la cosa o del goce del derecho por más de un año. Fracción Segunda, que segunda, aquí está el caso que dice el compañero. fracción segunda, por demanda u otro cualquiera género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso. Síguele. Se considera la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desiste de ella o fuese desestimada su demanda. ¿Ok? Luego, ¿qué dice? El 1175. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. ¿Ok? Entonces, el artículo que regula el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se refiere a la prescripción negativa. Y el artículo 1168, fracción segunda, se refiere a la prescripción positiva. ¿Qué es lo que hacen en este tipo de juicios? En este tipo de juicios aplican, lo que tratan de hacer es aplicar el segundo párrafo. ¿Qué establece el segundo párrafo? Se considera la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desiste de ella o fuese desestimada su demanda. Eh, ¿Qué se entiende de que fuere desestimada su demanda? ¿Que perdió el juicio? Se puede entender que la desechan, ya sea por un incidente de falta de personalidad, por una caducidad de la instancia, por una falsedad de la firma de la demanda, etcétera, etcétera, o que pierde el juicio. Entonces, los demandados oponen la excepción superveniente y si pierde el juicio, se entiende desestimada su demanda y entonces se considera la prescripción como no interrumpida. Entonces, no se confíen por el hecho de esta situación, porque es peligrosísimo que cuando ponen la excepción de prescripción adquisitiva. ¿Sí quedó claro? Les voy a dar un tip. Les voy a dar un tip para vacunarse en este tipo de asuntos. Miren,
Miren, miren. Presenten denuncia penal con base para que se actualice el 1155. ¿Qué establece el 1155 del Código Civil? La posición adquirida por medio de la comisión de un delito se tendrá en cuenta para la prescripción a partir de la fecha en la que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posición como de mala fe. ¿Sí? Entonces, en la demanda tendríamos que también, antes de presentar la demanda, ¿qué tendríamos que hacer? Dar vista al Ministerio Público. Presentar una denuncia penal. Y al presentar una denuncia penal, tenemos que narrarla en la demanda para que se actualice. Tenemos que, para que no se actualice y no corra la prescripción, aun y cuando perdamos la demanda o la desestimen, perdamos el juicio o la desestimen. ¿Por qué? Porque la posición adquirida por medio de delito se tendrá en cuenta para la prescripción, pero a partir de la fecha que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal. Eso es, tendremos que ver cuál es la pena o cuántos en cuánto tiempo prescribe la acción penal. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? Vamos a empezar con la demanda. Profe, por Mande. ejemplo, eso de la comisión de un delito, por Sí. ejemplo, ¿cómo podría ser? O sea, Pues ¿cómo se puedes podría? denunciar por despojo, puedes denunciar por el uso de documento falso, ¿no? Porque al final, si no está mi firma, o la firma de Juan Carlos en el protocolo del notario, están utilizando un documento falso, ¿no? Ah, ok, gracias. Pueden estar, si al contestar pueden estar también un fraude procesal, ¿no? Sí, Ok, pero la idea es que denuncien desde antes para que se actualice ese artículo. Ok, ¿alguna otra duda? Ya después de todo esto, vamos a ver lo que es muy fácil elaborar la demanda. Primero, vamos a poner el rubro, la identificación del juicio. Velázquez Juan Carlos, normalmente se inicia con el apellido porque en los archivos se organizan los expedientes por apellido, ¿no? En contra de o versus, es lo mismo. En contra de Saúl Hernández y otros, ¿no? Va a ser un juicio ordinario civil oral, ya lo vimos en el protocolo, y es el escrito inicial de demanda. Y el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos establece los requisitos de la demanda. El primer requisito que nos pide es la autoridad jurisdiccional ante la que se promueve, ¿no? Se refiere a la competencia. Entonces, es un juez de proceso oral civil. Esto se refiere a la materia.
¿Por qué un juez de proceso oral civil? Porque ayer les dije y vimos que la competencia por materia se encuentra en la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y vimos un capítulo especial de los jueces, que los jueces de proceso oral civil se encargarán de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, esta es la competencia por materia. En la Ciudad de México es la competencia por territorio. Y habíamos hablado que, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuando había varios demandados con diferentes domicilios, podíamos escoger la competencia por territorio. El territorio a donde vamos a demandar. Vamos a demandar en la Ciudad de México y que por turno corresponda. Esta es la competencia ¿por qué? Turno. Por turno, ¿no? A diferencia del código anterior, o sea, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplicable en la Ciudad de México, que establece una diferencia de competencia por razón de cuantía, en este caso no es así, ¿no? Entonces, competencia por materia, competencia por territorio y competencia por turno. Luego, de ahí, lo que dice el Código Nacional, la fracción segunda, establece el nombre, denominación o razón social de la parte actora o de quien promueve a su nombre, el domicilio para ir a recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos. Cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a grupos sociales, cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Entonces, nombre, denominación o razón social de la parte actora cuando promueve por sí o de quien promueve en su nombre. ¿Se acuerdan cuándo se puede promover? En 3 casos se puede promover en nombre de otro. ¿En qué casos? Ya les había dicho. Representación legal. Representación voluntaria y orgánica. Así es. Representación legal, por ejemplo, el papá respecto al hijo en ejercicio de la patria potestad. No se requiere de un acuerdo de voluntades. La ley establece que el papá es el representante. Representación voluntaria, se requiere un acto jurídico y un acuerdo entre las partes, un mandato o un poder. Representación orgánica es aquella que está prevista en los estatutos de alguna persona moral, ¿no? El administrador único, el presidente del consejo de administración, el presidente del consejo de gerentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces, aquí va a ser por sí, Juan Carlos Velázquez, por mi propio derecho, personalidad que le pido me reconozca dentro de este juicio, ante usted comparezco, o ante usted, puede ser señor juez, comparezco y expongo. Entonces, ya quedó esto. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Prado, número 556, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal en esta Ciudad de México. ¿No? Ya está. Luego, número telefónico y para los mismos efectos el número celular tal. Y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Y el correo electrónico juan.azcapotzalco@gmail.com. Cuando procede a revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Y manifiesto que el suscrito, ¿qué? No pertenece a un grupo
social en situación de vulnerabilidad. Ajá. Y en dado caso de que sí fuera, Hay que manifestarlo. Manifiesto que el suscrito pertenece a un grado, a un grupo social en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, a un menor, soy un menor, una madre soltera, un discapacitado, o persona con una capacidad diferente, etcétera, etcétera, ¿no? pero se tendría que hacer mención de que Sí, se sí tiene que pertenece a un hacer. grupo social en situación de Es, vulnerabilidad, como es, no sé, a lo mejor una persona de la tercera edad a ver, un menor, ¿cómo acreditarían? con la tutela. Con la acta de nacimiento. Ah, ok, con acta de nacimiento. Una persona de la tercera edad, ¿con qué lo acreditarían? Credencial de Acta INAPAM. acta de Ajá, nacimiento. y también con el acta de nacimiento. A una madre soltera. Acta de defunción de su esposo. Ay, Podría perdón. ser, podría No, ser. no era O Con madre una, soltera, con no una, viuda. con una constancia de que no existe matrimonio expedida por el registro civil, ¿no? Una, Con el acta de cons- nacimiento, una, donde no cons- aparezca ella. una constancia, en el caso de personas con capacidades diferentes, pues, puede ser un dictamen, puede ser un oficio del DIF, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, luego, le van a empezar a ver sentido a todas las clases anteriores. Tercero, nombre de la persona designada como la persona representante autorizada. En ningún caso se exigirá contar con el registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Aquí, aquí, aquí tenemos que remitirnos a otro artículo, que es el artículo 2, fracción 30 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Quién lo lee? La fracción 30. ¿Quién lo lee? Yo lo leo, maestro. Fracción 30. Persona representante autorizada. La persona autorizada por cualquiera de las partes con funciones de representación en el procedimiento judicial de carácter público o privado que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad competente. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner con fundamento en los artículos 235, fracción tercera y 2, fracción 30 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, autorizo o designo como persona representante autorizada al licenciado en Derecho o abogado José Daniel Vázquez Millán. ¿Qué pasó, Marco Solís? Oiga, profe, tengo una duda. Sí, De acuerdo al artículo segundo en la fracción 30, en ajá, relación con el artículo 215, es ajá, donde
están las autorizadas como abogados, cuáles van a ser sus facultades. Ajá, Aquí en el 215 establece que también puede ser, digamos, un representante, aquella persona que cuente con cédula profesional o carta pasante. sí, Pero en la fracción 30 del artículo segundo solamente hace referencia que deben de acreditarlo con la cédula profesional expedida por la autoridad competente. Entonces, ahí también se fungiría como persona representante, también un pasante en derecho con carta pasante. claro. Yo Aun y cuando era cuando- pasante, intervenía con carta de pasante. A ver, aun y vamos a ver el cuando 215. perdón, aun y cuando en la fracción 30 no lo contemple y el 215 sí. Sí, porque el 215 no lo excluye. No lo contempla, pero no lo prohíbe, ¿no? Entonces lo contempla el 215. A ver qué dice el 215. ¿Qué establece? ¿Quién lo lee? Artículo 215. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de quienes los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de segunda instancia y la de ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absorber y articular posiciones, debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en tercera persona. Sin embargo, requerirán manifestación expresa que los faculte para transigir, desistirse de la instancia, de la acción y de los recursos o medios de defensa. Ajá, Las personas autorizadas conforme al párrafo anterior deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de persona licenciada en Derecho o abogada, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en el que se otorgue dicha autorización y exhibir la cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención. En el entendido de que quien no cumpla con lo anterior quedará perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que la hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo del artículo 216. ok. Entonces, también el anterior código, el código, el 112 del Código de Procedimientos para la Ciudad de México, aplicable a la Ciudad de México, también establecía la carta de pasante. Entonces, yo algún tiempo litigué con carta de pasante. Vamos a ponerle 215. Y normalmente hay dos maneras de hacerlo. Designo como persona representante autorizada con todas las facultades que establecen dichos preceptos. Es una posibilidad, pero lo sujeta a interpretación. Entonces, lo recomendable es transcribir esto. Para oír y recibir notificaciones, para intervenir en representación, en mi representación, en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de segunda instancia y la ejecución. Aquí hay un problema, tengan mucho cuidado con esto, no lo hagan automático porque aquí hay un problema. Con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones. Imagínense absolver posiciones, tienen un riesgo, incluso penal, si se equivocan o incurren en una falsedad. Yo le quito siempre
incluyendo la de articular posiciones. Le quito la de absolver. Eso le corresponde al actor o a un representante con facultades para absolver. Absolver es contestar, ¿no? Debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se le otorguen. Entonces, cláusula especial incluyéndole de articular posiciones, no así, ¿cuál? La de absolver posesión. La de absolverlas, ¿no? Oiga, profe, ahí que no está, bueno, no la palabra posición está mal aplicada, debido a que ya en la declaración de parte propia o contraria se hace a través de un interrogatorio, Así es. que no sería formular preguntas o formular el Así es interrogatorio. que hay un anacronismo. Hay un anacronismo en el código, o sea, que, por ejemplo, detectaste en el 215, 235 y 2, y así hay más, ¿eh? Porque recuerden que este código fue hecho por una comisión. Entonces, algunas partes las hicieron unos, algunas partes las hicieron otros. ¿Sí? Sí, porque en la actualidad ya no hay pliegos, ya no hay pliegos de posiciones, sino en la actualidad son preguntas que se tienen que hacer en la audiencia. Vamos a verlo en su momento en las pruebas, ¿no? Con cláusula especial para transigir, o sea, para celebrar el convenio, desistirse de la instancia, de la acción y de los recursos o medios de defensa, ¿no? Al licenciado en Derecho, José Daniel Vázquez Millán, quien es titular de la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. Acuérdense que en términos del 235, fracción tercera, ya no se requiere estar inscrito en algún registro del tribunal, ¿no? Por ejemplo, en el Tribunal de la Ciudad de México hay un registro único de profesionales del derecho, se deben inscribir en la primera secretaría, ¿no? Todos, yo tengo mi registro desde hace muchos años, en la actualidad ya no. Y en algunos estados se requiere anotarse en un libro o hacer un registro en el tribunal. Ya no, en este ya no. Luego, con fundamento en el artículo 216 del Código Nacional, autorizo únicamente para oír y recibir notificaciones y revisar el expediente a los señores Juan Pérez y Julia Luna, indistintamente. Si ponen acá a más abogados, pongan distintamente. Yo sé que es un absurdo, pero una vez me tocó en un juzgado que decía, es que no puso indistintamente, estos tienen que venir todos. Así. Y el contrario, presenté una promoción como abogado, hizo no, y presentó un incidente de nulidad, alegando que como no se puso indistintamente, se tenía que presentar por todos. Al final lo perdió, pero imagínense un juez que tome en cuenta eso, entonces póngale indistintamente si hacen. Es el 216, miren. A ver. Dice aquí, las partes podrán autorizar a personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.
Entonces, es el 216, párrafo segundo. Párrafo segundo. Ok. Ahora, nos regresamos al 235. Nombre, denominación o razón social de la parte demandada y su domicilio. Mir, demando el cumplimiento de las siguientes prestaciones a y entonces aquí tenemos que poner, a ver, Erika, ¿qué pasó? Disculpe, tengo una pregunta. Es que en ninguna de las dos autorizaciones le pusimos que están autorizados para recoger documentos y yo pienso que eso es importante porque en esta demanda vamos a recibir exhortos. Bueno, Ok, sí, solicitar exhortos. aquí está bien. Para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, ¿no? Ok. Gracias, eso era todo. Únicamente para notificaciones, documentos y valores. Oiga, profe, nada más, en ese caso nada más serían documentos, ¿no? Porque de hecho sí hay un criterio de la Corte que dice que a las únicas personas que se le van a entregar valores ya serían a la parte actora directamente. Eso es en materia laboral. Bueno, es que también sabía en materia civil, me ha tocado ver en esos escritos de demanda que he revisado, sí me toca ver que cuando se autoriza, sí anotan, no así para recoger valores, pero no recuerdo el título de la jurisprudencia y sí lo fundamentan. A ver, búscala. Eso es importante porque en materia laboral hay una disposición expresa que se le tiene que entregar el pago al trabajador, pero en materia civil no hay una disposición expresa que señale que se le tiene que entregar directamente al actor. Pero si hay una jurisprudencia, vamos a revisar de qué época es, qué artículo interpreta, de qué tribunal es, etcétera, etcétera, para determinar la aplicabilidad y la obligatoriedad. Aunque haya jurisprudencia, ustedes tienen que determinar dos cosas, la aplicabilidad y la obligatoriedad. No es automática la aplicación, ¿no? Demando el cumplimiento de las siguientes prestaciones. ¿A quién van a demandar? Al señor Saúl Hernández, Ajá, Pedro Reyes, Hernández, Saúl Hernández, Pedro Reyes. Notario En público de Hidalgo. principio, vamos a ver que hay unas especificaciones para demandar a los notarios, no en cualquiera. Hay algunos criterios jurisprudenciales que dicen que los notarios solo pueden ser demandados cuando se alegue la violación a normas formales que ellos deben aplicar. En este caso, sí hay una violación a la norma formal, porque en su libro no está la firma ¿cómo se llama? No está la firma del actor, de Juan Carlos, notario público tal de Hidalgo, ¿no? Y notario público. Acuérdense que
esto tiene que ser sujeto de revisión y de rebución, y después de que elaboren la demanda, pueden quitar y pueden agregar. O sea, es la primera hipótesis esta. Notario público del Estado de México, ¿no? El registro de la propiedad. Ajá. De la propiedad y del comercio en la Ciudad de México, con domicilio en. Ahora, eh, mm, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si no conocen el domicilio del demandado? ¿Qué pasa? Es una manifestación bajo protesta de decir verdad para que se Ah, giren oficios de localización ajá, y ya si no arroja ninguno, ya tendría que ser por medio de edictos. ajá. Eh, eh, ahora, miren, aquí hay un artículo. El artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué establece? A ver, ¿qué establece Erika? Artículo 201. Cuando no se conociere el lugar en donde la persona que debe emplazarse o notificarse tenga su domicilio o el principal asiento de sus negocios, o en estos no se pudiere llevar a cabo la diligencia, se podrá hacer esta en el lugar en donde habitual o transitoriamente se encuentre. Ajá. En este caso, el emplazamiento o las notificaciones se firmarán por la persona servidora pública judicial Ujú, y por la persona a quien se hiciere. Si no, si ésta no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si ujú, no quisiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella, ujú, firmarán dos testigos requeridos al efecto por la persona servidora pública judicial. Quienes sean testigos no podrán negarse a hacerlo bajo pena de multa por los equivalentes precisados en el artículo 192 de este ok. Código Nacional. Ahora, ¿cómo le hice yo con un demandado que se estaba escondiendo? En la, como les dije que presentaran, bueno, que era recomendable presentar una denuncia penal, eh, hubo una citación del Ministerio Público para que se presentara el imputado. ¿Y qué creen que hice? Como lo busqué acá, lo busqué acá, lo busqué acá, le dije le pedí al juez que me autorizara que lo notificara en el lugar donde se encontrara. Entonces fuimos a la agencia del Ministerio Público y en lo que estaba ahí, me llevé un testigo, aquí está el señor. Y ahí la notificamos. ¿Sale?
Otro artículo que debemos tomar en cuenta para cuando no cuando no sabemos el domicilio, es el 209, fracción segunda. A ver, ¿qué establece el 209, fracción primera, segunda y tercera? Dice, procede el emplazamiento de la notificación por edictos. 1. Cuando se trate de personas inciertas. 2. Cuando se refiere a personas cuyo domicilio se ignora, se manifieste así bajo protesta de decir verdad y previo informe o informes que electrónicamente se soliciten y rinden por el mismo medio y que a juicio de la autoridad jurisdiccional requiera a las autoridades o instituciones públicas que cuenten con registro oficial de personas y sus domicilios. ¿Mm? Tercero, cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio conocido o se ignore dónde se encuentra. Hasta ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a suponer que no sabemos uno de los domicilios. Vamos a suponer que no sabemos uno de los domicilios. Entonces, lo que vamos a hacer es que, vamos a suponer que no sabemos el domicilio de Saúl, ¿no? Los demás sí lo sabemos y el domicilio de Saúl no lo sabemos. Entonces tendríamos que señalar Saúl Hernández, de quien, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que desconozco su domicilio, ¿no? Y le pido, y con base en el artículo 209, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, le pido que gire oficio o gire oficios y requiera informes para la investigación del mismo a autoridades o instituciones que cuenten con registro oficial de personas y domicilios. ¿No? Por ejemplo, relaciones exteriores, el INE, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora, vamos al... Ya va a empezar la carnita. Las pretensiones, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Esto ya lo habíamos visto en el protocolo. Entonces aquí vamos a poner las prestaciones. O le pueden poner pretensiones, el objeto, Ya no se ve el documento, profe. perdón, ahí se ve, Sí, el objeto que se reclama con sus accesorios. O sea, pueden poner esto
que es lo que dice la fracción quinta del 235, o pueden poner prestaciones, o pueden poner capítulo de pretensiones, o pueden poner capítulo de pretensiones, ¿no? Entonces, acuérdense que en el protocolo dijimos que era una acción personal, era una acción declarativa de nulidad para que se retrotrajeran los efectos y era una condena de dar restitución, ¿no? Entonces, A, que usted declare que la La nulidad absoluta y o inexistencia del contrato que aparece celebrado, del contrato de compra-venta que aparece celebrado entre el suscrito y el señor, o al revés, entre el señor Saúl Hernández y el suscrito. El 15 de mayo de 2020. ¿Ya vieron? Que usted declare, es declarativa. Luego, aquí le podemos poner por falta de consentimiento y de objeto. ¿Por qué de objeto? Porque no le pagó el precio. El objeto no solo es el inmueble, sino también el objeto es el precio. ¿Sale? 2, que usted declare la nulidad absoluta o inexistencia del contrato de compraventa que aparece celebrado entre el señor Saúl Hernández y Pedro Reyes. El 15 de julio de 2020, por falta de objeto. ¿Sí? Que usted declare que el señor Saúl Hernández y Pedro Reyes actuaron de mala fe en la celebración del contrato de compra-venta de 15 de julio de 2020. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Tiene dos objetivos. ¿Por qué? Lo vimos en el problema jurídico. Para evitar la prescripción positiva. Primero, para evitar la prescripción positiva. Y segundo, para la excepción de adquiriente de buena fe. así es, para destruir la excepción de el tercero adquirente de buena fe. ¿Ya vieron cómo sirve a plantear su problema jurídico y ver qué posibles excepciones les pueden oponer para que desde el principio ustedes se vacunen? Luego,
que usted condene, más bien que usted declare la que se retrotraen las cosas al estado en que se encontraban antes de la compraventa de 15 de mayo de 2020, supuestamente celebrada entre el señor Saúl Hernández y el suscrito. ¿Se acuerdan que vimos que de acuerdo al Código Civil, la consecuencia de la nulidad absoluta era retrotraer todas las cosas al estado que se encontraban antes de la causa de la nulidad? Que usted condene al señor Pedro Reyes a desocupar y entregar el inmueble, materia de este juicio, a entregar al suscrito el inmueble, materia de este juicio. ¿No? Profe, Eu. el inciso D es como la primera venta, ¿no? Entonces, con la primera venta ya, digamos que ya no es necesario que las mencione porque la primera es para regresar las cosas en el estado que se Así es. encuentran, sin Sí, mencionar a las otras dos. sí, Una vez que se regrese, ya las así otras es. quedan como, ok, ok. Sí, te tiene que regresar a la primera compraventa, antes de la primera compraventa. Todo. Sí, Que usted condene al señor Pedro Reyes a desocupar y entregar al suscrito el inmueble en materia de este juicio. Que usted condene al notario público del estado de Hidalgo, más bien que usted declare la nulidad de la escritura número tal del protocolo del notario público del estado de Hidalgo por carecer de la firma del suscrito. Una cosa es el contrato, otra cosa es la escritura, otra cosa es el testimonio de la escritura y otra cosa es la copia certificada de la escritura, ¿no? Entonces, luego, esto lo tenemos que revisar, o sea, al final tenemos que volver a revisar a quién quitamos, a quién ponemos, etcétera, etcétera. Del protocolo del notario público del Estado de México, aquí no sabemos todavía por qué. Vamos a encontrar una causa y si no lo quitamos. Que condene a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, ¿a qué? A eliminar la inscripción de las dos compraventas de 15 de mayo de 2020 y 15 de julio de 2020, asentadas
en el folio real, ¿no? ¿Por qué no pedimos que se declare la nulidad? Porque aquí ya se va a declarar la nulidad y se van a retrotraer todas las cosas, ¿sí? O si quieren ser más técnicos, pues que se declare la nulidad de la inscripción. Que usted declare la nulidad absoluta de la inscripción. ¿Sí? Que usted condene a los demandados a pagarme los gastos y costas que este juicio origine. Y todavía podrían demandar que usted condene a Pedro Reyes. ¿Se puede pedir que los daños que Ajá, hayan causado a eso el voy, inmueble? a eso voy. Que usted condene a Pedro Reyes a pagarme los daños y perjuicios relacionados con la posesión de mala fe que ha ostentado. ¿Cuáles son los daños? Los daños es el menoscabo en el patrimonio, es algo que ya tenías y te lo quitan. ¿Cuáles son los perjuicios? La ganancia ilícita que dejo de obtener por el incumplimiento de una obligación. No lo tenía, lo iba a obtener y ya no lo pude obtener, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el perjuicio sería, pues durante todo el tiempo en que él ocupó el inmueble, yo no lo pude rentar, ¿no? Es que me pague la renta, ¿sí? Luego, podríamos decir otra cosa. Que usted declare que la compra-venta celebrada entre el señor Saúl Hernández y Pedro Reyes de 15 de julio de 2020 viola normas prohibitivas y de orden público. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se acuerdan que dijimos que con eso ¿Para demostrar la mala fe? podemos tirar al tercero adquirente de buena fe? ¿Se acuerdan que el artículo 3009 decía que no aplicaba la protección al tercero de buena fe en contra del último adquirente cuando el contrato se hubiera celebrado con violación a normas prohibitivas y de orden público? ¿Sí? Sí, cuando hablaba usted. ¿Ya vieron? Entonces, normalmente le seguimos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, algún comentario? Yo, profesor, Venga. no recuerdo si venía en el caso práctico que mencionaba acerca de que se encontraba actualmente el inmueble en renta, que se estaba rentando. Sí. ¿Eso genera algún problema o también tenemos que contemplarlo dentro de la demanda?
Sí, tenemos que contemplarlo. Muy buena aportación, tienes razón. Entonces, tenemos que demandar que usted declare la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento celebrado entre el señor Pedro Reyes y las personas inciertas que que tomaron la posesión del inmueble, como lo relataré en los hechos, ¿no? Son personas inciertas porque, no se ve la demanda, ¿verdad? Perdón, avísenme. Que usted declare la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento celebrado entre el señor Pedro Reyes y las personas inciertas que tomaron la posesión del inmueble. Ustedes no saben quién entró. El código reconoce a las personas inciertas. Por ejemplo, cuando son invasiones, me tocó una invasión, los paracaidistas, los típicos paracaidistas. ¿Ustedes cómo van a saber quiénes son? Entonces, esas personas son inciertas. Miren, el artículo 209 del Código Nacional regula una parte de las personas inciertas. Procede el emplazamiento o notificación cuando se trate de personas inciertas. A mí me tocó un asunto, me han tocado dos asuntos de personas inciertas. Los paracaidistas que invaden terrenos. Pues yo como son 50 personas, ¿cómo vas a saber quiénes son? Demando a las personas inciertas que están ocupando el terreno tal, ¿no? Y la notificación es por edictos, sin necesidad de girar los oficios. Me tocó otro tipo de personas inciertas. Un demandado que nada más se llamaba Juan Pérez. Hicimos la investigación y había miles de Juan Pérez. Y no había más elementos de identificación en el acta de nacimiento ni nada para determinar qué Juan Pérez era. Entonces era una persona incierta, ¿no? Ok. ¿Tienen 5 minutos más o ya le paramos? Adelante. Tenemos tiempo. Adelante. Ok. Luego, entonces, después, la exposición clara y sucinta de los hechos en que el actor funde la demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que se ejerzan. Miren, y ya con esto terminamos por el día de hoy. Entonces, ¿sí se ve la demanda? Profe, Sustento mi demanda en los siguientes hechos. Le pueden poner hechos o le pueden poner capítulo de hechos. Dice aquí, la exposición clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que se ejercen, ¿no? Entonces, nos regresamos al protocolo y en el protocolo habíamos visto que
había 3 relaciones jurídicas. Entonces, en el capítulo de Hechos, vamos a tener que narrar, uno, la compraventa, primero que yo soy, la primera compraventa, ¿no? Vamos a tener que narrar el inicio, desarrollo, modificación, extinción, los elementos de existencia y los requisitos de validez. Después vamos a determinar qué se queda y qué se va. Primero tenemos que narrar todo. Después, atendiendo a la acción que vamos a ejercer, tenemos que determinar qué se queda y qué se va. Pero primero hay que narrar todo. 2, después vamos a narrar la compraventa del 15 de mayo, en donde supuestamente Juan Carlos le vende a Saúl. Vamos a narrar el inicio, el desarrollo, la modificación, extinción, los elementos de existencia, la falta del consentimiento. Falta de consentimiento de objeto, porque no hay precio, no le pagó el precio. Y luego tenemos que narrar la compra-venta del 15 de julio. Inicio, desarrollo y los elementos de existencia. Es decir, la falta de objeto, pero demostrar la nulidad no es suficiente. ¿Por qué? Porque nos puede oponer la prescripción adquisitiva y nos puede oponer el tercero adquirente de buena fe. Entonces, ¿qué más tenemos que narrar respecto a la última compraventa? La mala fe de Saúl y Pedro, porque vimos que la buena fe se presume y la mala fe la tenemos que probar. Y tenemos que demostrar que la última compraventa fue celebrada con violación a normas prohibitivas y de orden público. ¿Sí? O sea, nos estamos adelantando a las posibles excepciones que nos van a oponer. Aquí nos estamos adelantando a la prescripción de buena fe de 5 años, nos estamos adelantando a no solo a la prescripción de buena fe, sino también al tercero adquirente de buena fe, y aquí nos estamos adelantando a destruir al tercero adquirente de buena fe, porque fue celebrada con violación a normas de orden público. Ya ven cómo es importante el plantear el problema en el protocolo, porque si no, ustedes narran los hechos y les puede faltar un elemento constitutivo de la acción o les puede faltar algún elemento que en excepción se los van a oponer y ya no van a poder ustedes agregar nada al debate. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo queda claro?